Dios mío, a gritos te pido ayuda y tú no me escuchas ni me haces caso. Te pido que quites la violencia y la injusticia y no haces absolutamente nada. Las personas no quieren obedecerte y los malos están maltratando a los buenos. ¿Y tú? ¿Dónde estás? La verdad es que si cualquiera de nosotros comenzara una predicación así, quizás no le dejaríamos seguir. Y espero que ya alguno no esté pensando en desconectarse, porque es exactamente así como comienza el libro de Habacuc. Y es curioso, si tenéis ese libro en vuestras manos, el libro del profeta Habacuc, que la primera palabra que dice justamente en el libro es, nosotros leemos profecía que tuvo el profeta Habacuc, pero literalmente lo que dice es carga que tuvo el profeta Habacuc. Porque lo que estaba sucediendo y lo que él estaba sintiendo era una carga, y una carga impresionante. Por eso comienza así su libro, desnudando su corazón delante de Dios. Solamente con esa primera palabra, carga, personalmente me hizo pensar mucho, meditar, darle vueltas a mi corazón delante del Señor, porque muchas veces vivimos en situaciones que sí, lo estamos pasando mal o queremos hablar a otras personas, hablarles del Señor, pero hasta que eso no se convierte en una carga, es decir, hasta que no lo llevamos hasta lo más profundo de nuestro corazón, no podemos ayudar a los demás. Había muchos profetas en este momento, cuando escribió Habacuc, pero solo él lo sintió como una carga y por eso Dios lo usó. A veces hablamos de la situación en la que estamos viviendo, incluso de la pandemia, de las situaciones difíciles, pero quizás la vemos como algo lejano, no lo vemos como una carga, no sentimos lo que las personas están sintiendo, no nos ponemos en su lugar. Habacuc no solamente se ponía en su lugar, sino que lo sintió como propio. Por eso comenzó su libro diciendo así, y diciéndole al Señor, estoy pidiéndote ayuda y aparentemente no me haces caso. Eran los tiempos del rey Joaquín, uno de los más malvados en el pueblo de Israel. Y no solamente porque él había guiado al pueblo ya, no solamente él, sino los reyes anteriores a la idolatría, a despreciar absolutamente a Dios a pesar de ser el pueblo escogido, sino porque había llegado incluso a un acuerdo con sus invasores, con Nabucodonosor y los caldeos, para él seguir viviendo bien mientras el pueblo era destruido. Así que Dios tiene que contestar a Habacuc y a todo el pueblo, y comienza la contestación de Dios en el versículo 5. Los 3 primeros versículos, en resumen, es lo que decía al principio cuando comenzaba a hablaros. Y entonces Dios dice, mirad las naciones y observad, estoy en Habacuc capítulo 1 y versículo 5, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si alguien os la contara. Y esa obra es impresionante porque lo que Dios le va a decir antes que nada a Habacuc es que va a usar a ese pueblo, a sus enemigos, a los caldeos, para disciplinar a su propio pueblo, porque estaban lejos de él, porque no querían escucharle, porque se habían vuelto idólatras. Y eso sí que nos impresiona, que Dios tenga que usar a personas que no creen en Él para enseñarnos a nosotros, los que creemos en Él, que quizás estamos viviendo una vida de espaldas a Dios. Siempre me impresionan las profecías porque hablan no solamente de lo que va a suceder en ese momento, de cómo Dios va a cambiar las cosas en los próximos años para el pueblo en esos días, sino que también tienen una aplicación para nuestros días y para los días del Señor Jesús en primer lugar. Seguro que a alguno ya os sonaron un poco estas palabras, porque son las que Pablo menciona en el capítulo 13 de los Hechos y en el versículo 41, cuando habla de lo que Dios hizo por medio del Señor Jesús. Cosas que si alguien las contara, pues no las creeríais, le dice a su pueblo. Y claro, no vamos a resumir ahora todo lo que el Señor Jesús hizo, pero alguien creería que Dios se iba a hacer hombre, iba a nacer en un pesebre, iba a vivir una vida despreciada, que le iban a escupir, que le iban a azotar, que le iban a clavar en una cruz y que iba a resucitar. Dios iba a hacer cosas absolutamente maravillosas y las va a hacer también en el día de hoy, pero les explica cuál era la razón por la que ellos estaban lejos de Él.
Y lo encontramos en el versículo 11, porque dices que quizás desde el versículo 10 se mofa de los reyes y los gobernantes son motivo de risa, se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla, entonces pasará como el viento y seguirá. Se le tendrá por culpable porque hace del poder su Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que su propio pueblo había hecho de su propio poder, de su confianza, de su fortaleza, ese era su Dios. Y ahora a mí sí que llega hasta lo más profundo de mi corazón porque me hace recordar muchas situaciones en mi vida en las que yo pensé que era muy fuerte, en las que todos pensamos que somos fuertes, tenemos un trabajo, tenemos una buena familia, amamos al Señor, quizás las cosas van bien, tenemos buena salud y entonces nos sentimos fuertes. Y vino una pandemia hablando en estos días para demostrarnos nuestra fragilidad. Porque no es malo saber que somos fuertes cuando confiamos en el Señor, pero lo que es malo es lo que Dios señala a su pueblo. Hizo de su fortaleza su Dios. Si eso que yo siento, esa fortaleza, ese servir incluso al Señor, ese ser parte del pueblo escogido, ese hacer todas las cosas bien, acaban siendo mi Dios, yo soy tan idólatra como los que no creen en Dios y piensan que son fuertes. Vivimos en un mundo en el que la ciencia lo era todo, y la ciencia es un regalo de Dios que nos ayuda para comprender mejor nuestro universo y para lograr vencer el mal. Pero creíamos que podíamos vivir de una manera absolutamente radiante y hacer lo que queríamos hasta que, a principios del año pasado, lo recordáis, un pequeño virus hizo que el mundo se diera cuenta de que la fortaleza no es un Dios. Nos ha costado más de un año encontrar una vacuna a esa ciencia que todo lo podía y aún no sabemos si todavía puede vencer esa enfermedad. Porque muchos, tanto creyentes como no creyentes, a veces hacemos de la fortaleza, del poder, nuestro Dios. Y eso es una equivocación. Por eso Dios tuvo que enviar a un pueblo, a los enemigos, para que atacaran a su propio pueblo, para que se dieran cuenta de lo débiles que eran. Primera respuesta para Habacuc. Lo que está sufriendo es parte de un plan. Y a veces ese sufrimiento que nos hace daño y que nosotros no comprendemos y que pensamos que el malo va a terminar venciendo, no es cierto. El malo no va a vencer. El mal no va a vencer. Pero tampoco veamos al sufrimiento como nuestro enemigo porque nos puede enseñar muchas cosas. Y a veces pasar malos momentos puede ser la base, el punto de partida para nuestra restauración. Así que comienza el capítulo 2 en la misma respuesta de Dios diciéndole lo que va a suceder después. Sí, es cierto, envié a Nabucodonosor y a vuestros enemigos para que os golpearan, para que os dierais cuenta de que no estáis tan seguros como creéis, pero ¿sabes lo que va a suceder? El malo no va a maltratar para siempre al bueno, porque yo también voy a vencer a ese enemigo, a los caldeos. Y entonces le dice, capítulo 2 y el versículo 2, el Señor me respondió, Habacuc 2:2, y me dice, escribe la visión, grábala en tablas, para que corra el que la lea. Es decir, recibe lo que voy a decir, porque eso es para todo el pueblo, lo que va a suceder después. Y entonces le dice que también el enemigo, el no creyente, el que le da la espalda a Dios, el que confía en sí mismo, también va a caer. Pero aquí lo define de una manera absolutamente genial y además lo contrapone a una frase que luego se usa mucho en el Nuevo Testamento y es muy importante que comprendamos ese contraste porque nos va la vida en ello. Dice el versículo 4, está hablando de los babilonios, de Nabucodonosor, de los que hicieron daño, de los que maltratan a los buenos. Y dice, el orgulloso, en él su alma no es recta, pero el justo vivirá por la fe. Y eso me encanta porque nos enseña de una manera muy clara que lo contrario a la fe no es el no creer.
No es la incredulidad, porque muchas veces somos incrédulos y muchas veces incluso al Señor Jesús tuvieron que decirle, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Lo contrario a la fe no es la incredulidad, es el orgullo, el creer que podemos hacer todo, el que nosotros somos el centro del universo. Y eso nos llama la atención a todos, creyentes y no creyentes. Por eso, vez tras vez, se repite esa frase en el Nuevo Testamento, el justo vivirá por la fe. Porque la persona que cree, que tiene fe, tiene que confiar en alguien, tiene que confiar en otro. Él no tiene fe para fortalecerse, para vivir, para que su fuerza sea su Dios, como le había dicho Dios mismo a Habacuc antes. Tiene que confiar en alguien que tiene todo el poder. Y esa fe nosotros a veces pensamos que es para el momento de recibir al Señor. Y eso lo comprendió Lutero cuando en esa frase, el justo vivirá por la fe, parece ser como que se iluminó absolutamente toda su vida y se dio cuenta que la fe es la clave para recibir al Señor Jesús en nuestras vidas. Pero no solamente es la clave en ese momento, es para vivir siempre en nuestra relación con Él. Vivir confiando en Él siempre, sean cuales sean las circunstancias. Vivimos por la fe. Porque es lo que hace que venzamos ¿a quién? A nuestro enemigo. Y muchas veces nuestro enemigo está dentro de nosotros mismos. Fijaos en el versículo 5, cuando habla de que el enemigo en la segunda parte ensancha su garganta como el Seol, como el sepulcro. Es como la muerte que nunca se sacia, que reúne a todas las naciones y todos los pueblos en contra nuestra. Pero cuando habla del sepulcro, de la muerte, es obvio que el enemigo es el dueño de la muerte, el emperador de la muerte, que es el mismo diablo. ¿Y cómo nos ayuda y nos describe en el Nuevo Testamento que tenemos que luchar contra él? Pues precisamente, ¿os acordáis? El escudo de la fe. Y cuando Pablo usa esa palabra, escudo, la usa de una manera muy bonita, porque nosotros pensamos en un escudo como cuando vemos una película y alguien tiene un escudo que ya le protege. Pero la palabra que usa Pablo para escudo es un escudo que es un escudo alrededor de todo el cuerpo y de arriba abajo. ¿Por qué? Porque el enemigo nos ataca por todas partes, ataca nuestra mente haciéndonos dudar de lo que Dios dice, ataca nuestro corazón haciéndonos sentir mal y haciéndonos temblar cuando las cosas se tambalean, ataca nuestro cuerpo con la enfermedad, ataca nuestro pasado con cosas que hemos hecho mal, ataca nuestro presente porque no somos capaces de confiar en Dios, ataca nuestro futuro con el temor de lo que pueda venir por delante, nos ataca por todas partes. ¿Cómo lo vencemos? Con el escudo de la fe. Leyendo lo que Dios dice, escuchando su palabra y confiando en lo que Él dice. Y entonces diciéndole al enemigo, lo siento, pero no tienes por dónde entrar. Yo confío en mi Padre Celestial. Yo creo lo que Él me está diciendo. Porque ¿sabes cómo vive ese enemigo? Y cómo viven muchas veces las personas que no quieren saber nada del Señor y los problemas que enfrentan los que estamos enfrentando hoy también. Dios los describe desde el versículo 6. No vamos a leer todos los versículos, pero los podéis leer después con calma porque son realmente bonitos y la definición que Dios va haciendo de cada una de esas situaciones parece que está escribiendo en el año 2021 que estamos ahora. Porque el versículo 6 habla de los que pronuncian burlas e intrigas. Es decir, el que aumenta lo que no es suyo y se hace rico con préstamos. Vivimos en un mundo muy injusto. Y las personas que tienen más, yo sé que muchos no lo hacen voluntariamente, pero otros sí, en una situación como la que vivimos ahora de pandemia, se están enriqueciendo más todavía. Y esa sensación de ser rico, esa vanidad de la vida, es lo que mantiene a muchas personas vivas, lo que para ellos es su Dios. Hace unos días leía una información, algo que si no supiera que la información es verídica y después confirmé los datos, me parecía casi ridículo. Y pido perdón si a alguien no le parece de la misma manera. Pero en un país del Oriente Medio falleció la persona que tenía en su coche la matrícula número 1, es decir, en ese país solamente sale
el nombre del país y uno en su coche. Y entonces subastaron la matrícula para ver quién se quedaba con la matrícula número 1. No era su coche, no era su casa, solo la matrícula, la placa, nada más. Y al final una persona pagó más de 9 millones de euros por esa placa, sencillamente para ponerle en su coche, solo porque tiene el número 1. Yo cuando lo leí pensé, ¿realmente estamos bien de la cabeza o no? Con miles de personas muriéndose de hambre. Y ya sé que eso suena muy, como dicen, que todo el mundo habla de esas cosas, pero es que tenemos que hablar de eso. ¿Por qué pagar 9 millones de euros sencillamente por una placa que pone el número 1? Porque yo quiero ser el número 1. ¿Veis cómo somos las personas? Pero no solamente a ese nivel. Dice el versículo 9, hay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido. En aquel momento era para vivir a todo lujo, muchas cosas que no las necesitamos, pero queremos vivir de esa manera. Dice el versículo 12, hay del que edifica una ciudad con sangre y funda su pueblo con violencia, hacer daño a las demás personas, hacer daño incluso sabiendo que le estamos haciendo daño. ¿Realmente el libro del profeta Habacuc es actual o no? Es más actual de lo que pensamos. Y más adelante en el versículo 15 dice, hay del que da beber, sigo en el capítulo 2, a su prójimo y del que mezcla con veneno hasta embriagarlo. Es decir, no solamente emborracharse, sino drogar a otras personas. Y las drogas han sido y son una de las lacras del siglo que estamos viviendo. Y hay personas que lo saben, pero se enriquecen sobre eso. Yo sé que estoy diciendo muchas cosas que son muy duras, pero es lo que la palabra de Dios dice, lo que Habacuc está hablando, lo que Dios le está hablando para que se lo diga al pueblo. Y dice al final, incluso ya en el versículo 18, ay del que sirve a los ídolos, a la imagen fundida, que solo es una mentira. Dice una muestra de mentiras, es decir, una mentira tras otra. ¿Queremos basar nuestra vida en una mentira tras otra? Pues eso es lo que significa vivir bajo los ídolos. Y termina ese capítulo, ya entramos en el 3 para terminar, porque el tiempo, como siempre, vuela. Pero termina ese capítulo con el versículo 20, con una frase que ya me habéis oído varias veces, que a mí me encanta. Después de decir, hay de los que se enriquecen, de los que viven a todo lujo, de los que hacen mal a los demás, de los que emborrachan a otros, de los que tienen ídolos. Dice el versículo 20, pero el Señor sigue estando ahí. Calle delante de Él toda la tierra. ¿Veis por qué el justo vive por la fe? Todas las personas pueden hacer lo que quieran y a veces nos hacen mucho daño porque vemos las injusticias y nos hierve la sangre. Y a veces le decimos a Dios, pues, ¿por qué no haces algo ya? Dios todavía tiene paciencia con las personas. Y dice, delante de Él está toda la tierra. Por eso termina el capítulo 3 y os pediría que después, con calma, leyerais el capítulo 3 muy despacio, disfrutando cada frase, porque es la respuesta a la oración. Y todo comienza con la adoración. Dice el versículo 2, es el mismo Habacuc que comenzó al principio a hablar con aquellas frases que os decía al principio. ¿Y sabes cómo termina después de escuchar a Dios? Señor, he oído lo que se dice de ti, lo que tú me has dicho literalmente, y temí. Claro, nosotros cuando escuchamos la palabra temor, incluso cuando aparece en la Biblia, no nos damos cuenta que en el hebreo la palabra temor es la misma raíz que la palabra asombrarse, admirar. Nosotros la asociamos mucho más con el miedo. Entonces, cuando nos habla de temer a Dios, pensamos que es tenerle miedo. Juan lo explica de una manera genial en su primera carta, diciendo que el que ama no tiene miedo, porque ama. Entonces, es más esa sensación de Habacuc que dice, Señor, yo escuché todo lo que tú vas a hacer y me asombré, me admiré. Es realmente asombroso, es impresionante lo que tú vas a hacer. Aviva, Señor, tu obra en medio de los tiempos. Y ahora comienza a orar, empieza a decir, Señor, sé que tenemos que hacer algo. Y esa es la respuesta ahora, en estos momentos, en la pandemia. Señor, aviva tu obra. ¿Y sabes cómo lo vas a avivar? Yo me pongo en primer lugar. Yo quiero trabajar para que tu obra
sea avivada. Yo quiero poner mi grano de arena en lo que pueda para que tu obra sea avivada. Y entonces lo que era una carga al principio se convierte en una bendición. ¿Veis cómo muchas veces el sufrimiento Dios lo puede usar para que nos demos cuenta de que Él sigue estando ahí y de que Él va a avivar su obra? Y entonces comienza a adorar a Dios, porque es la adoración, orar, cantar, escuchar al Señor, la clave de todo. Y entonces dice el versículo 3, habla del santo, habla del esplendor de Dios que cubre los cielos, habla de que su alabanza llena la tierra, habla de que la gloria de Dios lo cubre todo. Estás en un momento complicado, hay cosas que no comprendes. Dios va a dar la respuesta a su tiempo. Yo no sé cuándo, Él sabe el tiempo exacto. Pero mientras tanto, adora al Señor, canta, ora, dile todo lo que hay en tu corazón, aunque sean palabras como las que Habacuc le dijo al principio, pero ven a la presencia de Dios y extiende y derrama, como dice el libro de Lamentaciones en una frase muy bonita, a mí me encanta, derrama tu corazón delante de Él. Porque cuando comenzamos a adorar, a alabar a Dios, cuando estamos en su presencia, estamos en el lugar adecuado y aprendemos a vivir por fe. Porque ahí menciona no solamente la gloria de Dios, sino también su luz, versículo 4, y veis que solamente pensar y estudiar cada uno de esos versículos nos llevaría como mínimo para una predicación. Pero sé que el Señor os va a hablar con cada uno de esos versículos. El resplandor de Dios es como la luz. Tiene rayos que salen de su mano y en ellos está su poder. A mí me encanta a veces salir a pasear, incluso en los días lluviosos de Galicia, porque de vez en cuando se abren las nubes, aparece el sol y es como un ejemplo de Dios, de cuando sus rayos aparecen en medio de cualquier situación, por muy difícil que sea, y esos rayos nos muestran su poder. Por eso, en los siguientes versículos, desde el versículo 6, habla de la ira de Dios contra aquellos que no quieren seguirle. Y habla de que la tierra tiembla a su voz. Y podéis seguir leyendo esos versículos para darnos cuenta de que la presencia de Dios está con nosotros y que Él tiene poder para vencer a los enemigos y que no tenemos que estar preocupados por lo que el enemigo puede hacer. Puede atacarnos cientos de veces, miles de veces, puede hacer todo lo que Él quiera, pero Dios nos va a proteger y su poder es superior a todo. Así que tenemos que descansar en Él. Porque ahí llegamos hacia el final de los versículos del capítulo, y con estos versículos quiero terminar, porque cuando el profeta escucha sobre el poder de Dios, dice el versículo 16 que se estremecieron mis entrañas, Habacuc 3:16. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy, pero tranquilo espero el día de la angustia. Esa frase no me dejó tranquilo, por decirlo de alguna manera, durante días y días y días. ¿Sabes lo que es poder decir tranquilo, espero el día de la angustia? Eso solo Dios puede hacerlo en nuestra vida. Viene la enfermedad, viene la COVID-19, tranquilo, espero el día de la angustia. Viene un problema grave, económico, Señor, tranquilo, espero el día de la angustia. Vienen situaciones que no podemos controlar, esperamos tranquilos esos días. Porque sabemos que en último término, incluso aunque el Señor nos llevara, pues vamos a estar para siempre con Él, disfrutando con Él en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Así que viene el día de la angustia, muy bien. Claro que somos humanos y temblamos. Es curioso porque Habacuc dice que estoy temblando, pero espero tranquilo el día de la angustia. ¿Verdad que suena muy raro? Estoy tranquilo aunque temblando. El justo vivirá por la fe. Por eso el final, cuando dice que, versículo 17, el 16, el pueblo que se levantará para invadirnos, aunque la higuera no florezca, versículo 17. Y es curioso porque al decir aunque, nosotros pensamos que es una situación que va a venir, pero todos los tiempos están presentes.
están en presente. Entonces deberíamos estar leyendo, Señor, la higuera no florece, ni hay fruto en las viñas, y falta el producto del olivo, y los campos no producen alimento, y no hay ovejas en el aprisco, y no hay vacas en los establos. Es decir, no tengo nada, pero yo me alegraré en el Señor. Todos los tiempos están en presente. ¿Verdad que muchas veces cuando leemos estos versículos pensamos, bueno, cuando llegue ese momento yo me alegraré en el Señor? No, no, alégrate ahora, porque este es el momento que estamos pasando. Y es curioso porque ese día de la angustia, incluso lo vamos a ver en el Apocalipsis, habla de cuando el Señor Jesús vuelva a la gran tribulación, y habla de que incluso en los momentos de mayor angustia, Dios va a estar con nosotros siempre. No vamos a pasar por ninguna de esas tribulaciones porque el Señor nos tiene protegidos en sus manos. Y entonces termina el versículo 19 diciendo, el Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Y es el contraste más absoluto porque comenzó lleno de miedo y gritándole literalmente al Señor. Y termina diciendo, después de que ha escuchado lo que Dios dice, Señor, yo me alegraré siempre en ti, en el Dios de mi salvación. Porque tú haces mis pies como de cierva, me haces caminar en las alturas. Sí, yo que soy muy curioso, lo sabéis, rápidamente fui a buscar por qué como una cierva y no como un ciervo. Y los que estudian, los zoólogos que estudian el comportamiento nos dicen que la diferencia es que los ciervos se meten en muchos más líos y las ciervas les encanta caminar en las alturas, ir saltando sin preocuparse de nada. Y yo digo, pues sí, yo necesito más ser como una cierva porque me meto en demasiados líos muchas veces. Porque queremos solucionarlo todo nosotros. ¿Y sabes lo que Dios dice? Haz lo que puedas hacer. Soluciona lo que puedas solucionar, pero de lo demás no te preocupes. Aprende a caminar en las alturas, a no preocuparte por nada, a caminar incluso de esa manera cuando vemos ese tipo de animales, casi como parece como que van saltando, como que ni ponen los pies en el suelo, porque Dios les cuida. Y es curioso porque termina diciendo, porque esa última frase está en la profecía para el director del coro, porque sabemos por la historia que esos últimos versículos, cuando la higuera no florece, cuando no hay nada, yo me alegraré en el Señor, se cantó desde ese momento, incluso cuando el pueblo fue desterrado a Babilonia, y después por cientos de años hasta el día de hoy, en todas las sinagogas, prácticamente como mínimo una vez al mes. Recordando siempre que aunque no tengamos nada y aunque el enemigo siga ahí, la COVID siga ahí, los ídolos sigan ahí, las personas que cometen injusticia sigan ahí, nosotros vivimos una vida diferente. ¿Sabes qué vida vivimos? Vivimos por fe. Descansamos en el Señor. De la misma manera que un día nos sentimos completamente inútiles para nuestra salvación y tuvimos que ir a la cruz del Señor y verlo resucitado porque no podíamos hacer nada, así tenemos que seguir viviendo toda nuestra vida, viviendo por la misma fe y descansando en el Señor y diciéndole, Señor, sí, yo muchas veces estropeo muchas cosas, no hago las cosas bien, pero descanso en ti. Tú tienes todo el poder, tú tienes todo en tus manos. Y aunque no haya nada, y aunque no tenga nada, ¿sabes qué? Espero el día de la angustia tranquilo, porque descanso en tus promesas. Y es curioso porque la fidelidad de Dios no tiene límites, es infinita. Por eso el Señor Jesús dijo un día que los cielos y la tierra pasarían, pero su palabra no. Se puede caer el mundo e ir al garete, como decimos, por la COVID o por lo que sea, puede desaparecer todo, pero la palabra de Dios, las promesas de Jesús no van a desaparecer, se van a cumplir. Así que ¿en quién voy a confiar? ¿En mi poder? ¿En lo que yo puedo hacer? ¿O voy a vivir por fe? Esa es la pregunta que debemos hacernos al leer el libro de Habacuc. Y sobre todo la respuesta tiene que ser, Señor, yo voy a vivir por fe, yo voy a descansar en ti, voy a confiar en ti
pase lo que pase, y sea cual sea la situación que estoy pasando, o lo que suceda a mi alrededor. Porque aunque todo esté al revés, yo me alegraré en ti, me alegraré en el Dios de mi salvación. Y de una manera que no puedo comprender, aún enfrentando las situaciones más difíciles y aún sin saber lo que está sucediendo, voy a caminar en las alturas. Voy a hacer mía esa imagen y descansar en el Señor, caminando por fe, desde hoy hasta que un día me lleves a tu presencia.